Mi marido mantiene una amistad con una compañera de su niñez, por quien demuestra abiertamente su preferencia. Bien, dos podemos participar en esta dinámica. Por eso restablecí contacto con mi propio amigo de la adolescencia. Cuando mi marido pensó en facilitarle la pulsera heredada de nuestra familia a su conocida para que luciera elegante en un acontecimiento, opté por adelantarme. A propósito, Tomás visitó nuestra vivienda el día de hoy. Comenté despreocupadamente que quebró sin querer aquel frasco de aspiraciones en nuestra alcoba. No fue deliberado, así que no te molestes con él. Es prácticamente un hermano para mí. Se sintió tan apenado que le obsequié esa colección de bolígrafos de lujo de tu despacho para consolarlo. Aquel frasco de aspiraciones fue un obsequio de cumpleaños de mi marido Carlos. Albergaba 999 figuras de papel que dedicó un mes completo a plegar. Y aquellos bolígrafos fueron diseñados especialmente para nuestro aniversario matrimonial. El semblante de Carlos palideció completamente, sus pupilas dilatadas por la sorpresa. ¿Por qué razón Tomás estuvo en nuestra vivienda y en nuestra alcoba? Su tono era áspero. Me encogí despreocupadamente. Lo recibí del aeropuerto y lo convidé. Le mostré toda la propiedad. Somos compañeros de vecindario desde pequeños. Es completamente natural, pero destrozó mi obsequio para ti, vociferó Carlos conteniendo apenas su furia. Me toqué el oído con fastidio. Lo comprendo. ¿Por qué vociferas? Es simplemente un recipiente de cristal. Si te perturba tanto, adquiriré otro. Las palmas de Carlos se cerraron en puños apretados. Ese no es el asunto. Había 999 figuras, cada una plegada por mí con mensajes amorosos escritos en ellas. ¿Te importan tan mínimamente? Y obsequiaste nuestro presente de aniversario. ¿Qué está ocurriendo exactamente entre ustedes, Elena? ¿Acaso te importo todavía o te molestas ahora? Chasqueé la lengua desaprobando. Vamos, no seas tan tacaño. Ya te expliqué. Únicamente somos compañeros de vecindario. Solamente lo percibo como hermano. Si hubiera existido algo entre ambos, habría ocurrido hace bastante tiempo. ¿Por qué razón me habría desposado contigo? No lo comprendo. En lugar de ello, pronunciar estas palabras resultó increíblemente gratificante. Posteriormente alterné rápidamente hacia un tono delicado y cariñoso. Querido, no analices excesivamente las situaciones. Comprendes que eres el único en mi corazón. Cesemos de discutir. Estoy agotada y me retiro a descansar. Desatendí la expresión sombría de Carlos y me incorporé para marcharme, pero inesperadamente me sujetó la extremidad. Examinó mi semblante meticulosamente, indagando algo. Preservé una expresión serena mientras me observaba. Tras un instante, exhaló y manifestó consentimiento controlado. De acuerdo, simplemente ten mayor precaución la siguiente ocasión. Incidentalmente, Valeria requiere transitar por la alfombra carmesí mañana durante la velada. ¿Podría solicitar prestada la pulsera de esmeraldas de tu progenitora? La auxiliaría a generar una impresión favorable. Y ahí aparece. El peón ejecuta su jugada. La pulsera. Oh, ¿por qué razón no lo mencionaste anteriormente? Exclamé. ¿Qué intentas decir? Interrogó. Tomás tiene su presentación mañana durante la velada. Su progenitora estará presente para entrevistas y como carece de joyería apropiada, ya se la facilité. Carlos quedó atónito. ¿La facilitaste? Afirmativo. Aquella era la herencia de tu progenitora y simplemente se la entregaste a otra persona. ¿Observas? Él comprende que es el recuerdo de mi madre, pero no experimentó inconveniente en solicitarme que se la facilitara a su compañera de la infancia. Lo hace sonar como si fuera una desconocida. La madre de Tomás era la compañera más cercana de mi progenitora. ¿Qué hay de inadecuado en facilitárselo a ella? Además, es la progenitora de Tomás. No podía negarme. El semblante de Carlos se ensombreció como si estuviera contemplando a un desconocido. Tomás, nuevamente actuaste así por él. Precisamente cuando estaba a punto de proseguir, sonó su dispositivo telefónico. Lo observó, comprimió los labios y me dirigió una prolongada mirada antes de desplazarse hacia el balcón. Apuesto a que es su preciada Valeria, verificando si completó su encomienda. Lástima que dicha encomienda fracasó. Me eché el cabello hacia atrás y me encaminé hacia nuestra alcoba. Cuando arribé por primera ocasión a esta narrativa, deseaba estrangular al sistema que me transportó aquí. Esta era la novela romántica tóxica más convencional. La pareja protagonista había permanecido junta durante 6 años y casada por 4, hasta que apareció la compañera de la niñez del esposo y arruinó todo. El esposo continuó reduciendo sus principios por ella, permitiéndola incriminar y sabotear a su esposa, hasta que desarrolló depresión y saltó desde un edificio. Solamente después del fallecimiento de su esposa, se arrepintió de todo. El esposo en estas narrativas es simplemente patético. Ama a su esposa, sin embargo, la está traicionando, aprovechándose de su devoción mientras constantemente se posiciona del lado de su conocida de la infancia, ocasionando que su esposa padezca humillación interminable. ¿No ama a su esposa? Entonces,
¿Por qué razón después de su fallecimiento se transforma devastado torturando a su conocida de la infancia hasta que apenas es humana, prácticamente anhelando poder unirse a su esposa en el fallecimiento? Todo se relaciona con no valorar lo que posees hasta que lo pierdes. Y de alguna manera a los lectores les fascina esto. Pero en estas narrativas, el esposo realmente ama genuinamente a su esposa, a mí, Elena. Así que cuando lo trato de la manera en que él está a punto de tratarme, verdaderamente duele. ¿Por qué razón debería lastimarme para obtener puntos en este juego? No me infligiré eso a mí misma. En lugar de lastimarme, me trataré con benevolencia mientras lo vuelvo demente. Venceré al tramposo en su propio juego. El sistema me demostró que ya había alcanzado el 10% en la angustia. Él estaba genuinamente herido cuando defendía a Tomás. Sonreí brillantemente. Esto es únicamente el inicio. Hay considerablemente más dolor en tránsito. Los rumores sobre la nueva compañera del director ejecutivo se estaban propagando como incendio forestal. La popularidad de Valeria se incrementó instantáneamente. En la narrativa original, la explicación de Carlos fue despectiva, simplemente denominándolo un malentendido. La esposa pasó toda la velada despierta, devastada. Estoy convencida de que así es como planeaba explicármelo a mí también, pero desafortunadamente para él no logró localizarme. Mientras recogía a Valeria, yo asistía a la presentación de Tomás. Tomás es un pianista que se graduó de una prestigiosa institución musical en el extranjero y ha ejecutado numerosas presentaciones exitosas. En términos de fama, es considerablemente más reconocido que Valeria. Después de la presentación de Tomás, los admiradores capturaron accidentalmente fotografías de nosotros cenando en un establecimiento romántico. Debido al ángulo de la cámara, nuestra conversación parecía sospechosamente como si nos estuviéramos besando. Una vez que esas fotografías alcanzaron las redes sociales, causaron un alboroto absoluto. El revuelo eclipsó rápidamente los chismes frescos de Valeria. Al igual que Valeria, Tomás no se molestó en aclarar los rumores en línea. Las situaciones se complicaron. Cuando finalmente regresé a la vivienda, ligeramente mareada, Carlos estaba sentado en el sofá. Frente a él había un cenicero repleto hasta la mitad, con ceniza de cigarrillo todavía resplandeciente. Fruncí el ceño y aparté el denso humo. Es muy tarde. ¿Por qué razón continúas en la sala de estar? ¡Pum! Carlos arrojó su dispositivo sobre la mesa. La pantalla exhibía la fotografía de Tomás y yo supuestamente besándonos. ¿Deseas explicar esto? Me apoyé contra el marco de la puerta, el cuero de mi bolso chirreando mientras se deslizaba por mi hombro. La fotografía en su pantalla exhibía dos siluetas inclinadas una hacia la otra, la iluminación de las velas cortando nuestros perfiles en algo considerablemente más íntimo de lo que había sido. Explicar. Me froté dejando que el leve zumbido del vino suavizara los bordes de mi tono. ¿No es esto lo que le manifiestas a la prensa cada ocasión que tú y Valeria terminan en el mismo encuadre? Malentendido, perspectiva, ángulo equivocado, puerta del vehículo. No un beso. Su mandíbula se tensó. No ejecutes eso, Elena. ¿Ejecutar qué? Utilizar tus frases. Pasé junto a él y abrí una ventana. El aire fresco empujó el humo a un lado. No estabas localizable esta velada y no deseaba interrumpir tu cita. Oh, lo lamento. Tu servicio de recogida profesional. Se incorporó. Los tendones de su cuello se pusieron de pie con él. La estaba recogiendo porque la estaban persiguiendo. No deseaba un enjambre de individuos con cámaras rodeándola a medianoche. La caballerosidad te favorece genial, manifesté a la ligera, casi cantando. También los rubíes. Elección audaz. Pensé que estábamos preservando las reliquias para la familia. Me observó. Posteriormente al cenicero. Posteriormente nuevamente a la fotografía como si pudiera modificarse. ¿Lo estabas besando? ¿Te refieres a Tomás? Negativo. Me quité el pendiente y lo coloqué sobre la mesa con un suave tic. Pero si lo hubiera estado, ¿qué entonces? ¿Finalmente reconocerías que tenemos una dificultad? No tenemos una dificultad, respondió demasiado rápido. Te tenemos a ti de repente tomando decisiones imprudentes para provocarme. Obsequiaste mi presente de aniversario. Permitiste entrar a ese individuo en nuestra alcoba. Facilitaste la pulsera de tu progenitora, el de tu progenitora, Elena, sin siquiera consultarme, y ahora esto. El sistema sonó casi alegremente en el fondo de mi mente. Progreso de angustia 18%. Me crucé de brazos y me apoyé en la barandilla de la ventana. Consideremos nuestros estándares. Manifesté. Te fotografías con tu compañera de la infancia en el vestíbulo de tu empresa. Le susurras en los balcones. La acompañas después de las galas. Le adquieres joyería y etiquetas. Todo como un malentendido. Ceno con un compañero con el que crecí. Una cena después de su presentación. Incidentalmente, que se agotó y fue brillante, y de repente estoy cometiendo traición. Una de estas situaciones suena más a un malentendido que la otra. Una vena latía en su frente. Elimina la publicación
aplicación, sea lo que sea. Apuntó con el dedo hacia el dispositivo. Manifiéstale a tu conocido que quite la fotografía. Parpadea agradablemente en blanco. Mi conocido Carlos. Eso es de una cuenta de admiradores. Tomás y yo no publicamos nada. No está actuando para los paparazzi. Es un pianista, no un truco de relaciones públicas. Tragó saliva. Entonces acláralo. Estoy convencida de que Valeria se encargará de las aclaraciones por ambos. Parece muy experimentada. Su boca se abrió y se cerró. Los músculos de sus mejillas trabajaban. Pasó un prolongado rato en tono bajo. ¿Estás intentando lastimarme? La iluminación del techo zumbaba. En la calle una bocina sonó impaciente y ordinaria. Pensé en las figuras de papel que había plegado con los dedos acalambrados, cada una escondiendo una pequeña nota que había escrito, y los fragmentos de cristal brillando en la alfombra de nuestra alcoba esta tarde como una constelación maliciosa. La primera barra de progreso del sistema había cobrado vida entonces, pálida y clínica. Negativo, manifesté. Estoy intentando no lastimarme más. Él se estremeció y el sistema marcó. Progreso de angustia 22%. Descansamos en habitaciones separadas esa velada, sin portazos, sin objetos arrojados, únicamente el silencioso arrastrar de pies de dos personas, colocando distancia como una manta doblada entre ellos y denominándolo temporal. Coloqué mi dispositivo boca abajo y me quedé dormida durante una hora antes de que la pantalla parpadeara contra la mesita de noche. Tomás, arribé a la vivienda sano y salvo. Mamá manifiesta que la esmeralda es impresionante, pero pesada. La utilizará únicamente para el segmento de la entrevista. Seguro adjunto. La devolverá mañana al mediodía. Insiste en entregártela personalmente. Escribí. Manifiéstale que la observaré en el atrio de tu sala a las 12. Y por un segundo mezquino me imaginé a Carlos leyendo esas palabras por encima de mi hombro. El sistema pintó una delgada línea azul en la parte superior de mi visión. Interacción programada probablemente incremente la angustia del objetivo. Estimación de más 4 a 6%. La mañana arribó con dolor de cabeza y hashtags. Nuestra ama de llaves colocó café y un plato de tostadas entre dos dispositivos que ardían con alertas. Carlos descendió con una camisa blanca, las mangas arremangadas hasta los antebrazos, como si hubiera estado trabajando toda la velada. Sus ojos me encontraron primero, posteriormente los dispositivos. Mi equipo de relaciones públicas lo está manejando, manifestó. Pasará en algunos días. Mantequilla en mi tostada, los rubíes, el viaje a la vivienda o mi malentendido. Su tono era cortante profesional. Mi progenitora llamó a las 5. Está preocupada. Por supuesto que lo estaba. Preocupada porque él pareciera imprudente, porque los inversores leyeran debilidad por una chica sin nombre, subiendo al andamio de nuestro nombre. Tranquilicemos su mente. Entonces manifesté. Anunciaremos una separación de prueba. La taza hizo clic contra su platillo. Su silla no se movió, pero todo en él sí. Es logística, Carlos. Mantuve mi tono suave. Vivimos en la misma vivienda. Asistimos a las mismas funciones cuando es necesario. Mantenemos una distancia educada. 30 días. Tú manejas tus relaciones públicas. Yo manejo las mías. Al final reevaluamos en función de las acciones, no de las súplicas. Me observó como si le hubiera sugerido amputar una extremidad para salvar un corte de papel. No nos vamos a separar. Ya lo ejecutamos, manifesté en tono bajo y observé cómo las palabras lo golpeaban. Simplemente no firmaste un comunicado de prensa. Su aliento se entrecortó. El sistema contó. 27%. Mi dispositivo volvió a vibrar. Esta ocasión una alerta de tabloide iluminando la pantalla con el delicado tacto de una excavadora. Estrellita desconocida escoltada por el director ejecutivo del grupo Griffin después de la gala. Fotografía exclusiva adentro. El cuadro de vista previa exhibía la puerta trasera de su vehículo y una franja del vestido carmesí de Valeria. Él alcanzó mi dispositivo. Lo deslicé bajo mi palma. Un movimiento pequeño e infantil por el que no me disculpé. Tengo una cita al mediodía. Manifesté devolviendo la pulsera de mi progenitora. ¿Recuerdas el hijo de la compañera más cercana de su madre? Me lo solicitó como un favor. ¿Estás ejecutando esto a pesar de mí? Manifestó entre dientes. Me incorporé y alicé el dobladillo de mi blusa. Estoy ejecutando esto porque estoy harta de solicitar permiso para ser tratada con consideración básica. Su risa salió mal, demasiado aguda. ¿Es eso lo que es cenar con él ahora? Consideración. Considerando cuántas cenas has programado con tu vieja conocida, creo que una es una base justa. Empujó su silla hacia atrás tan de repente que chirrió contra el azulejo. ¿Estás disfrutando esto? Estoy sobreviviéndolo, manifesté, y recogí mis llaves. El tráfico era ruidoso. El sol de la ciudad inclemente. En el atrio de la sala de presentaciones, la progenitora de Tomás estaba de pie bajo una cascada de bombillas de cristal, la pulsera de esmeraldas, un brillo frío en su muñeca.
Su sonrisa estaba marcada en los bordes por los años y la amabilidad. Tu progenitora y yo solíamos robar mangos del mismo vendedor, manifestó mientras abrochaba la pulsera en su nido de terciopelo. La atrapaban y yo distraía al pobre individuo fingiendo desmayarme. Éramos terribles. Sus ojos se suavizaron. Le habría encantado observarte, sin miedo. Tragué algo inesperadamente pesado. Gracias por devolverlo en persona. Me dio una palmadita en la extremidad. Es un buen chico. Ya comprendes. No porque toque, sino porque escucha cuando las mujeres manifiestan que negativo. El sistema lanzó una pequeña estrella dorada en mi periferia. Número desconocido. Posteriormente, una avalancha de mensajes idénticos. Por favor, señor Griffin, los reporteros están fuera de mi edificio. No puedo salir. ¿Puede enviar a alguien? Soy Valeria. Tengo miedo. Releí ambos. Imaginé la cara de Carlos cuando se dio cuenta de que ella me había enviado un mensaje de texto por error, que su estrellita había agarrado a la primera Elena en sus contactos y que no era. De hecho, la Elena destinada a rescatarla. Le reenvié el mensaje sin comentarios. Posteriormente guardé mi dispositivo en mi bolso. Salí al mediodía y elegí un café con una ventana soleada y una tarta de limón que no tuve que solicitar permiso para ordenar. 20 minutos después, mi silla proyectaba una sombra móvil sobre el suelo de baldosas. Carlos estaba fuera del cristal con la corbata torcida, los ojos indagando en la habitación como un individuo que había perdido algo que había asumido que constantemente estaría allí. Entró sin aliento, enojado y crudo. Nos marchamos, manifestó. Ahora. Me quité el azúcar glass del labio y levanté la mirada hacia él. ¿Dónde? A la vivienda. Tenemos que arreglar esto. Eso dependerá de tu definición de arreglar, manifesté. Siéntate. Puedes tomar un bocado. Es dulce y un poco ácido. Como la verdad. No se sentó. Su dispositivo vibraba en su extremidad. La pantalla se iluminaba con el nombre de Valeria una y otra ocasión. Contéstale. Manifesté en tono bajo. Sé su héroe. Observó el dispositivo esperando, contando, calculando trayectorias que ninguno de ambos podía observar todavía. Progreso de angustia 30%. Deslizó para aceptar. Levantó el dispositivo y posteriormente con los ojos todavía en los míos. Dejó que la llamada muriera. Su tono, cuando finalmente habló, fue áspera. No deseo ser el héroe de ninguna más que el tuyo. El café zumbaba. El camarero dejó un segundo tenedor sin que se lo solicitaran y en algún lugar afuera, una sirena. Mi tarta de limón sabía a una decisión que no había tomado. Posteriormente la puerta volvió a sonar y 3 flashes de cámara estallaron en toda la habitación. El primer titular de la siguiente hora nació en esa iluminación. El primer flash aturdió el glaseado de limón en una lámina blanca. El segundo atrapó a Carlos a mitad de la respiración, con la extremidad medio extendida hacia la mía, como un individuo siendo arrestado por la iluminación. El tercero pertenecía a alguien que se había abierto paso entre 2 cochecitos para obtener una toma limpia a través de la ventana del café. Una camarera maldijo en tono bajo. La cubertería sonó. Señor, señora, por aquí, ¿se están reconciliando? El grupo Griffin patrocina el debut de la señorita Hale. ¿Adquirió el conjunto de rubíes para ella o para su esposa? Carlos se deslizó instintivamente frente a mí, de la manera en que constantemente lo hacía cuando un vehículo retrocedía demasiado cerca en un paso de peatones. Chaqueta fuera, hombro cuadrado, un refugio donde no había habido uno un segundo antes. Algunos flashes más estallaron contra su camisa, mientras me sostenía la puerta con un brazo y giraba la cara para proteger la mía con el otro. Nos marchamos, manifestó nuevamente más bajo. Ahora no a mí esta ocasión, sino a las cámaras. No discutí. El pasillo fuera del café era un túnel de signos de interrogación. La acera, una garganta de sonido. Nos movimos a través de ella juntos. Su palma un ancla en la parte baja de mi espalda, mi columna vertebral negándose obstinadamente a apoyarse en ella. La puerta del vehículo se cerró con el último clic del obturador durante una manzana. No manifestamos nada. Sus extremidades estaban a las 10 y a las 2 blancas en los nudillos. Respiró hondo. Elena sobre la declaración. ¿Qué declaración? ¿La que sugeriste en el desayuno? Separación de prueba. No ejecutes eso. Déjame arreglar esto. Me encargaré de las relaciones públicas. Devolveré el conjunto de rubíes el día de hoy. Publicaré un comunicado. Únicamente relación de mentor. Óptica inapropiada. Mi culpa. Su garganta trabajó. Cortaré lazos con Valeria hasta que se calme. El sistema desenrolló una cinta a través de mi visión. Concesiones propuestas detectadas. Efecto en el objetivo aceptable. Aceptar reduce la angustia inmediata. Aumenta el potencial de remordimiento a prolongado plazo. Mi dispositivo zumbó en mi regazo. Lo volteé. En mi nombre. Mi propio nombre negativo. Un identificador de tabloide era tendencia en tercer lugar. La fotografía del café ya estaba allí. Parecíamos una pareja al borde de la reconciliación o la detonación. Y en un pequeño recuadro en la esquina, la transmisión en vivo de Valeria se quedó en silencio a mitad de sollozo. Su transmisión se había colapsado por demasiados espectadores. No estoy ejecutando una amenaza, manifesté. Es un límite. 30 días sin manipulación, sin medias verdades, sin joyería como relaciones públicas. Ejecutas lo que sea necesario para desenredar esto.
Señalé vagamente el dispositivo, las transmisiones, la cacofonía. Yo ejecutaré lo mismo. No necesitamos 30 días. Necesitamos claridad, manifesté. Y abrí la aplicación de notas mientras la ciudad se deslizaba. Escribí un comunicado de prensa con la calma de un cirujano cosiendo mientras la habitación ardía. A la iluminación de las recientes especulaciones sobre nuestra vida privada, Carlos y yo hemos acordado un periodo de separación de 30 días para reflexionar sobre nuestro matrimonio con respeto y privacidad. Seguimos comprometidos a tratarnos con dignidad. Solicitamos lo mismo. Lo leí en tono alto. Él se estremeció ante la palabra separación. El sistema sonó. Progreso de angustia 36. Publicado desde tu cuenta, agregué. Me observó. ¿Deseas que anuncie que estoy perdiendo mi vida? Perdiéndote a ti. Que anuncies que estás dispuesto a pensar antes de romper algo que lleva años construir. No respondió. Pero cuando arribamos a la vivienda, su dispositivo vibró 2 ocasiones. Relaciones públicas, progenitora, y posteriormente, nuevamente. Exhaló, abrió mi puerta, y me siguió adentro en el vestíbulo. Los titulares de la mañana yacían como acusaciones. Observó mientras subía las escaleras. Saqué una maleta de mano del armario y la coloqué abierta en el banco a los pies de la cama. ¿Te mudas? Me mudo a la casa de huéspedes, manifesté. No soy lo suficientemente dramática para un hotel, y no deseo que desconocidos sepan el número de mi habitación. Se quedó allí como si su mera presencia pudiera sujetarme a la alfombra. Enrollé suéteres con calma precisión. Cuando levanté la bandeja de joyas, la caja era más ligera por todo un matrimonio. Mi anillo de bodas estaba a su lado. Un cortés círculo de silencio. Deslicé ambos en la caja fuerte. Carlos ejecutó un pequeño sonido roto. El sistema contó. Progreso de angustia 41. Tragó saliva. Si publico esa declaración, responderás mis llamadas. Responderé a cada llamada que no sea sobre ella. Asintió el asentimiento más pequeño y enojado que jamás había observado, y me dejó con la suave geografía de mi maleta. Al mediodía, mi declaración vivía en nuestras 2 cuentas. Su pie de fotografía era el mismo que el mío. Los comentarios se dividieron en tribus. Equipo Elena. Equipo ninguno, quémenlo todo. Mientras los inversores enviaban correos electrónicos con la educada preocupación de personas que creían que el capital podía ser alérgico al escándalo, comí un sándwich que pude saborear, y posteriormente caminé sola a la casa de huéspedes. La casa de huéspedes olía a pino y detergente para la ropa, un lugar donde nada malo había sucedido. Elaboré la cama con esquinas afiladas, desempaqué la mitad de mi ropa y nada de mi culpa, y abrí la vieja caja de zapatos en la mesita de noche. Adentro, un puñado de figuras de papel que había rescatado de los fragmentos, los bordes arrugados con las yemas de sus dedos. La de arriba era su letra más pequeña que en su día a día, como si hubiera intentado encajar el sentimiento en el espacio más pequeño posible. Aprenderé a manifestar negativo a Valeria incluso cuando insista. Te elegiré a ti primero. El sistema no sonó. No era necesario. A las 3, mi dispositivo se iluminó con una llamada de relaciones públicas, interrogando si asistiría a un acontecimiento previamente programado esa velada. Una recaudación de fondos para becas para el conservatorio del que se había graduado Tomás. Es de buen gusto, prometió la mujer. Sin alfombra carmesí, únicamente donantes y algunos estudiantes. La decana esperaba que manifestaras algunas palabras sobre el legado. La pulsera de mi progenitora pesaba en su caja de terciopelo en mi bolso. Manifesté que afirmativo. Vestí de negro y esmeralda, y una sonrisa que no revelaba nada importante. Tomás tocó Rachmaninoff tan tiernamente que los banqueros de 80 años fingieron tener alergias. Cuando la decana me solicitó que hablara, lo mantuve simple. Legado es lo que facilitas y lo que devuelves, manifesté. La compañera más cercana de mi progenitora me enseñó eso. También lo ejecutó mi progenitora. Después Tomás me encontró junto a la estación de catering con el cabello húmedo de sudor, los ojos divertidos y suaves. Define bien. ¿Deseas que aclare algo en línea? Conocidos desde la infancia. Orgulloso de ti. Ese tipo de situaciones. Negativo, manifesté. Que se interroguen. El misterio es favorable para las entradas de piano. Se rió. Posteriormente se puso serio. Te lastimó. Está padeciendo, manifesté. Y reconocí la verdad de ello, incluso mientras me estabilizaba. No estoy aquí para eliminarlo. Estoy aquí para cesar de fallecer poco a poco. El sistema brilló. Progreso de angustia 45%. Métrica secundaria desbloqueada. Autoconservación estabilizada. Al salir, la decana me tiró de la manga. Hay un rumor de que la estrellita podría aparecer. Susurró por publicidad. Les manifesté que negativo. Este no es ese tipo de escenario. Arribó más tarde, precisamente antes de la medianoche. El video que lo pulverizaría todo. No de un tabloide, no de un rival. Una maquilladora había publicado la narrativa y no mantuvo presionado el botón el tiempo suficiente.
10 segundos de risas fuera de cámara y el tono de Valeria tan claro como el cristal. No te preocupes, el director ejecutivo es básicamente mío. Únicamente piensa que es noble en este momento. Una vez que su esposa firme una separación, me seguirá. Le manifesté a relaciones públicas que enterraran esa fotografía del pianista, que la hicieran parecer barata. Ya me ha adquirido joyería. No se adquieren rubíes para ser conocidos. El clip fue eliminado en menos de un minuto. Tardó 30 segundos en que alguien lo guardara. Lo observé 2 ocasiones. Posteriormente una tercera. Escuchando la parte que no eran palabras. La confianza absoluta. Se lo reenvié a Carlos. Los puntos aparecieron. Desaparecieron. Aparecieron nuevamente. Ya estoy en su edificio, escribió. Lo escuché de otra persona en el camino. Estoy lidiando con eso. Lidiar con eso podría haber significado cualquier situación. Una reprimenda a puerta cerrada, un dispositivo confiscado por un guardaespaldas, un silencio repentino arreglado con dinero. Pero 30 minutos después, el grupo Griffin publicó una declaración propia. Con efecto inmediato, el grupo Griffin corta todos los lazos personales y profesionales con la señorita Valeria Hale. No toleramos la manipulación de la prensa ni el acoso a ciudadanos privados. Nos disculpamos con nuestros empleados y la comunidad por un lapso de juicio que condujo a un daño reputacional, sin eufemismos, sin malentendidos. Me quedé observando. El sistema sonó. Progreso de angustia 52%. Ruta de arrepentimiento activa. No puedo deshacer esta semana, escribió. No puedo desenrollar las figuras, pero puedo empezar por dejarlo claro. He sido un cobarde acechando en los bordes de la lealtad y denominándolo noble. Lo lamento. Un segundo mensaje siguió más lento. La botella de las aspiraciones. Recogí el cristal, cada pieza que pude encontrar. Aplané las notas que sobrevivieron. Si deseas, podemos leerlas juntos mañana o las leeré solo y posteriormente buscaré la ayuda que debería haber buscado hace bastante tiempo. Debería haberme ablandado. Lo ejecutó de una manera que me negué a observar demasiado de cerca, pero también recordé la puerta abierta del vehículo y el vestido carmesí y mis propias extremidades firmando 30 días, porque cualquier situación menos se sentía como solicitarle al lobo que probara lechuga. Escribí y borré y volví a escribir. Al final escribí, elabora una disculpa pública, no a una marca. Sin conferencia de prensa, sin corbatas. Nosotros también ahora lo estamos. La dignidad de tu esposa y te equivocaste. Entonces podemos conversar del resto. No respondió de inmediato. Cuando lo ejecutó, fueron únicamente 2 palabras. Lo ejecutaré. La velada se plegó alrededor de la casa de huéspedes. Tranquila, excepto por un puñado de pies de mapache a través de la cerca. Yacía despierta escuchando nada. Todo en algún lugar de la casa principal. Un individuo ensayaba un discurso al no poder manifestar la primera oración y empezar nuevamente. El sistema, despiadado y verdadero, marcaba hacia arriba con cada intento. Por la mañana arribó la disculpa. Despojada de pulimento, publicó una fotografía del cristal destrozado barrido en sus palmas ahuecadas. Pequeñas figuras de papel aferrándose a su piel como si no desearan marcharse. El pie de fotografía era simple. Lastimé a mi esposa al negarme a establecer límites y al excusar un comportamiento que comprendía que estaba equivocado. Olvidé que la lealtad sin respeto es únicamente cobardía y ropa bonita. Lo lamento, Elena. No al mercado, no a los medios. A ti. Mi dispositivo vibró tan fuerte que casi se cae de la mesa. Relaciones Públicas me rogó que respondiera. Su progenitora llamó. Tomás envió un solo emoji de piano y posteriormente un corazón. La decana envió un mensaje de texto con un mango rápido y húmedo. Posteriormente sonó el timbre de la casa de huéspedes. Lo abrí para encontrar a Carlos en el escalón, sin corbata, sin descanso y sin Valeria. En sus extremidades había una caja cuadrada que nunca había observado. Adentro, acomodada en tela oscura, yacía una nueva botella de cristal. Más gruesa esta ocasión. Vacía. Aún no repleta. A su lado, un pequeño montón de papel reconstruido. Reconocí las figuras que había logrado salvar, redobladas con dedos torpes y cuidadosos. No te solicito que me perdones el día de hoy, manifestó. Te solicito que observes en quién me convierto cuando te elijo a ti primero. La interfaz del sistema se volvió borrosa. Posteriormente se reenfocó exhibiéndome un nuevo pronóstico que no había observado antes. Un camino que no requería que me rompiera para demostrar amor. Progreso de angustia se mantuvo en 61% y parpadeó entre 2 futuros como una moneda en su canto. Y posteriormente el universo, misericordiosamente comprometido con el drama, golpeó su codo contra la mesa. Un nuevo banner se deslizó sobre todas las cuentas. Fotografías exclusivas supuestamente de anoche. Valeria no escondida avergonzada, sino riendo en el bar de un hotel con un director conocido por intercambiar reglas por favores. Las marcas de fecha eran condenatorias. Las sonrisas quirúrgicas. Carlos observó por encima de mi hombro el titular. Su boca una línea delgada. Esto ya no se relaciona con ella, manifesté. Lo comprendo, respondió.
Detrás de su hombro, el camino de entrada se llenó de un ruido repentino. Neumáticos, puertas, tonos agudas con olor a sangre. La prensa había encontrado la casa de huéspedes. Un micrófono se balanceaba como una gaviota sobre el seto. «Señora Griffin, ¿lo aceptará nuevamente?» Encontré los ojos de Carlos. No se inmutó ante la interrogación. Aún no lo había decidido y él podía observarlo. Salí de todos modos. Los reporteros gritaban mi nombre como si les perteneciera. Carlos se paró un paso detrás de mí, lo suficientemente cerca para atraparme si me caía, lo suficientemente lejos para demostrar que finalmente había aprendido a no dirigir. ¿Lo aceptará nuevamente? Dejé que la interrogación aterrizara. El seto susurró. Un micrófono temblaba al borde del camino. Observé mi reflejo en su cabeza plateada. Cansada, de ojos claros, viva. «Estamos honrando nuestra separación de 30 días», manifesté uniformemente. Sin declaraciones más allá de eso. Los flashes estallaron. Alguien gimió. Otra voz esperanzada y aguda. «Eso es un límite», manifesté. «Respétenlo». Me di la vuelta. Volví a entrar y cerré la puerta al frenesí de alimentación. El sistema deslizó un banner translúcido a través de mi visión. Progreso de angustia 68%. Objetivo opcional disponible. Angustia máxima. Recompensa. Salida acelerada. Negativo, le manifesté en silencio. De esa manera negativo. Carlos esperaba en el vestíbulo con las extremidades en los bolsillos como un niño al que le habían manifestado que se quedara quieto. Tragó saliva. «Gracias», manifestó en tono bajo. «Por no ejecutar un espectáculo de mí. No te estoy protegiendo», manifesté. «Me estoy protegiendo a mí», asintió. «Eso también». Nos sentamos en la mesa de la cocina con 2 vasos de agua entre nosotros como negociadores en una guerra muy pequeña. Saqué una carpeta de mi bolso y la dejé. «Estas son mis condiciones». No se inmutó. «Léelas. Ningún contacto privado con Valeria o cualquier persona que yo señale como un conflicto. Terapia individual y de pareja con prueba de asistencia. Calendario transparente. Ningún obsequio a ninguna mujer que no le adquirirías a un colega masculino. Decisiones de relaciones públicas que me incluyan cuando involucren mi nombre. Una restitución pública. Un fondo de becas a nombre de mi progenitora en el conservatorio, dotado con la cantidad de dinero que necesito. Y si se cruza algún límite, una donación inmediata y automática de la misma cantidad al fondo. Sin argumentos, sin explicaciones. Vivimos separados hasta que terminen los 30 días. A los 31... reevaluamos en función de las acciones, no de las súplicas. Respiró hondo. Posteriormente, uno más prolongado. «No lo has leído todo. No necesito ejecutarlo». «Estoy de acuerdo». El sistema lo notó sin confeti. Progreso de angustia 72%. Arrepentimiento estabilizado. Prueba de integridad pendiente. Firmó mientras su extremidad temblaba. La mía negativo. Cuando terminamos, presionó su palma sobre el papel como si pudiera fijar la tinta más rápido. «¿Deseas que me marche ahora o ahora?», manifesté. Y nos sorprendió a ambos al tocar su muñeca, pero no como si estuvieras huyendo, como si fueras a donde manifestaste que irías. Observó el punto donde descansaban mis dedos como si hubiera ejecutado una apuesta rara. Asintió una ocasión y se marchó. Las siguientes semanas se reorganizaron con una gracia adulta y poco glamorosa. Él fue a terapia. Yo fui a la mía. Devolvió los rubíes a una subasta y transfirió la suma completa duplicada al conservatorio. Una fotografía de mi progenitora y la progenitora de Tomás. 2 niñas con mangos que no habían pagado, y el cabello atado en pañuelos. Se publicó en la página del fondo con los nombres de ambas mujeres grabados debajo. La beca Mango para mujeres en la música. La decana me envió un video de una pianista de primer año abriendo una carta de concesión y sollozando en sus extremidades. Carlos me reenvió sus recibos de terapia sin comentarios. Me copió en los borradores de relaciones públicas y cortó cada eufemismo que tocaba un límite borroso. Llamaba a las 8 cada velada para manifestar buenas veladas. A veces respondía, a veces negativo. El sistema observaba midiendo la estabilidad en lugar de los picos. El día 12, un mensajero entregó un pequeño paquete en la casa de huéspedes. Un sobre de plástico transparente con fragmentos de figuras que no habíamos podido salvar la semana anterior. Los había aplanado con la paciencia que nunca le había solicitado que gastara y etiquetado cada uno en la esquina con la fecha en que había sido escrito. Abrí uno. «Te creeré la primera ocasión que me manifiestes que estás incómoda en lugar de esperar a que te rompas». Lo cerré y me senté muy quieta en el borde de la cama hasta que mi pecho dejó de intentar ser un puño. El día 19, una cuenta de chismes publicó una disculpa, pequeña y mezquina como un guijarro. Caracterizamos erróneamente la relación de la señora Griffin con el señor.
Son conocidos de la familia. Lamentamos las implicaciones. Los abogados de Carlos no habían enviado una sola carta. La comunidad del conservatorio afirmativo. Los estudiantes inundaron la cuenta con clips de niñas pequeñas en los pianos. La progenitora de Tomás agregó un emoji de mango a cada hilo, y el algoritmo decidió que la decencia podía ser tendencia por una tarde. El día 24, encontré a Carlos en el porche de la casa principal al amanecer, sin chaqueta y legible. Mientras los gorriones discutían en el seto, se incorporó cuando me observó. Posteriormente se obligó a marcharse. Marcó elementos como si estuviera avergonzado de ejecutar listas, límites mantenidos, llamadas redirigidas, invitaciones declinadas, terapia honesta. Cuando terminó, apoyó los codos en las rodillas. Te extraño. No utilizaré eso como un arma. Es únicamente verdad. Extraño a quien pensé que me desposé, manifesté. Asintió, y la verdad no lo destrozó. Se posó en sus hombros donde pertenecía. El día 30, el mundo intentó fabricar un final. La prensa se alineó en la acera a una distancia educada, como si el respeto pudiera alquilarse por horas. Relaciones Públicas envió un mensaje de texto. ¿Deseas una declaración lista de cualquier manera? Tomás envió un mensaje de texto con un melocotón, y posteriormente lo corrigió con un mango. El conductor de mi suegro se ofreció a traer el vehículo. No les escribí a todos. Caminaré. Crucé el césped hasta la casa principal. Abrí la puerta principal y encontré a Carlos en el vestíbulo sosteniendo la nueva y gruesa botella de cristal. No me la alcanzó. No habló primero. Eso solo se sintió como un milagro. Colocó la botella en la mesa de la consola y dio un paso atrás. Fui un cobarde, manifestó. Y me enseñé a denominarlo amor porque no requería que perdiera nada. La narrativa que había creado en mi cabeza sobre Valeria necesitando protección era una excusa para evitar manifestar la verdad. Me agrada ser el héroe. Me agrada ser querido sin que me soliciten que cambie. Ya no deseo a ese individuo. Estoy intentando ser alguien en quien se pueda confiar en las habitaciones en las que no estás. El sistema parpadeó. Progreso de angustia 79%. Nodo de decisión alcanzado. Condición final. Abandonar. Condición final. B. Reconstruir. Recompensa por cualquiera. Salida. Penalización por bucle de indecisión. Observé la botella. El viejo cristal de las aspiraciones había sido frágil y romántico. Este era torpe y robusto. Y me di cuenta destinado a soportar caídas. No te perdonaré por lo que aún no has ejecutado, manifesté. Pero no te castigaré por lo que te niegas a ejecutar más. No se movió, pero el alivio y el dolor cruzaron su semblante como el clima. Entonces, ¿qué ejecutamos? No corremos hasta el final, manifesté. Empezamos nuevamente con las partes aburridas. Mantenemos habitaciones separadas hasta que se sienta como un hogar nuevamente, y no como un escenario. Salimos con límites. Vamos a terapia como si fuera el gimnasio. Y demuestras que elegirme primero no es un discurso, es un hábito. Asintió. Afirmativo. Levanté la tapa de la botella y la coloqué junto a la bandeja. Una por una, desdoblé las figuras que había salvado. Leí las pequeñas promesas que una ocasión se había ejecutado a sí mismo sobre mí. Posteriormente redoblé cada una con cuidado y las dejé caer en el cristal como semillas. Cuando arribé al último trozo, no lo leí. Lo incliné hacia él. Coloca este tú, manifesté. Manifiéstalo en tono alto. Tomó el papel con el aliento tembloroso y no interrogó qué pensaba que debería ser. Escribió. Dobló. Y lo deslizó adentro. Te elijo a ti primero, constantemente. Y si no puedo, elijo no ir. El sistema no sonó. Se atenuó. Una nueva línea apareció por primera ocasión desde que me había despertado en este libro. Misión completa. Puedes salir del juego. Permanecer aquí no te costará a ti misma. Me reí sorprendida y con los ojos húmedos. Y el sonido nos sorprendió a ambos. Más de lo que los reporteros lo habían ejecutado. Carlos parpadeó como un individuo acercándose a un ciervo en la hierba alta. Todavía negativo, manifesté. Posteriormente lo suavicé. Cumplimos nuestra palabra. Las siguientes semanas fueron profundamente cinematográficas. Elaboramos listas de compras y caminamos al anochecer. Y peleamos una ocasión por la configuración de un lavavajillas y ambos nos disculpamos antes de la lavandería. Aprendió a manifestar negativo cuando la gente esperaba que ejecutara situaciones nobles a mi costa. Aprendí a manifestar negativo antes de que mi garganta se magullara. Fuimos a una cita a un mercado callejero. La progenitora de Tomás nos entregó 2 mangos con un guiño indecente y manifestó: páguenme viviendo bien. Cuando el conservatorio celebró la primera gala de la beca Mango, utilicé la esmeralda de mi progenitora y no me sentí como un accesorio. Carlos se paró no a mi lado, sino un paso atrás, un lugar de honor que finalmente se había ganado. Tomás tocó una pieza que manifestó que sonaba como un corazón reaprendiendo su ritmo. En la última página del programa, la decana había escrito: legado es lo que devuelves mejor de lo que lo encontraste. Alrededor de la medianoche, bajo una cadena de iluminaciones en el aire limpio y real de mujeres a las que no se les había solicitado que pagaran por su seguridad con su silencio, Carlos se inclinó para que pudiera escucharlo e interrogó: ¿lista? Fingí pensar mientras el sistema, prolongado tiempo en silencio,
Dormía como un gato al sol. Posteriormente lo observé a los ojos. Medí lo que había construido donde una ocasión había demolido y manifesté. Afirmativo. Caminamos a la vivienda juntos a un ritmo humano. En la entrada, la nueva botella de las aspiraciones brillaba en la consola. Metí la extremidad en mi bolso. Saqué una pequeña pila de papel verde que había cortado yo misma y comencé a doblar. ¿Qué son esos?, interrogó sonriendo como un individuo que arriba y no invade. Mis aspiraciones, manifesté. Y dejé caer el primero. No para nosotros. Para mí, espero. No me encogeré para encajar en una versión de amor que no puede contenerme, manifesté. Y el papel ejecutó un sonido suave y decidido contra el cristal. Descansamos en la misma cama esa velada, nuestras respiraciones aprendiendo el viejo dúo sin la vieja mentira. Por la mañana, antes de que la vivienda hubiera decidido qué humor utilizar, elaboré café y abrí la puerta de la casa de huéspedes, y dejé entrar la iluminación y el jazmín. Un titular intentó morder el borde de mi dispositivo. No encontró agarre. La narrativa en la que me habían arrojado me quería trágica, posteriormente agradecida, posteriormente perdonadora como una bendición otorgada al arrepentimiento de un individuo. En cambio, elegí algo más lento y más difícil. No ser una lección, sino una vida. El sistema se quedó muy quieto. Posteriormente, por última ocasión, habló. Salida confirmada. Escribiste tu propio final. Dejé la taza. Tomé la extremidad de Carlos cuando me la ofreció sin urgencia. Y entré en un día que no pertenecía a la narrativa de ninguna persona.